Buenas noches con todos, amigos de Sobre Huacas. El día de hoy tenemos una nueva entrevista. Esta vez está con nosotros Janet Oshiro. Ella es arqueóloga del Museo de Pachacamac. También ha hecho una publicación acerca de la isla de Pachacamac, la Urpihuacha. Y ella nos va a estar comentando un poco acerca del templo en general y algunas dudas que tengamos. Bienvenida, Janet. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar con Hola, nosotros. ¿cómo estás, Giancarlo? Muchas gracias por la invitación. Solamente una aclaración que es la laguna de Urpihuacha, Oh, no es la isla, y perdón, hay otro que es la isla, o sea, también hay una isla, pero esta es una laguna. perdón. Ok, No te preocupes. vayamos al templo. ¿Cuál es la importancia del templo? Para empezar, ¿qué es? ¿Es un santuario? ¿Es un templo? ¿Qué es exactamente el centro de Pachacamac? Bueno, nosotros los que hacemos la investigación arqueológica en el sitio, trabajamos mucho para comprender qué es Pachacamac en sí, ¿no? Lo que conocemos en base a las crónicas es que este era un oráculo, un sitio sagrado al cual acudían personas en épocas prehispánicas de todas partes, y no solo en la época de los incas, sino incluso hay edificios desde la época Lima, ¿no? Entonces se dice que la importancia del ídolo de Pachacamac aparece aproximadamente por el horizonte medio, y es desde ahí donde Pachacamac empieza a adquirir esta fama, y es que logra recibir a tantas personas, pero como peregrinos. Esa es la importancia del sitio, y cuando los incas prácticamente conquistan parte de la costa central, observan a este sitio que es Pachacamac, y ahí es donde construyen sus edificios importantes, y aparece el edificio que es el Templo del Sol. Nosotros en Pachacamac tenemos el segundo Templo del Sol, como el Coricancha del Cusco, más importante de todo el Perú. Ok, entonces, ¿en este lugar solamente se le rendía culto a Pachacamac o tal vez habían otras deidades a las que se le rendía culto? Principalmente se le rendía culto a Pachacamac hasta antes de los incas, y cuando los incas ingresan al sitio, prácticamente realizan una serie de transformaciones en todos los edificios, y construyen otros muy importantes, como son el Templo del Sol, que ya te dije, en la parte más elevada del sitio arqueológico, que se puede ver a lo largo de la costa. Aparte, construyen otros edificios como es el Ayahuasi. El Ayahuasi se conoce como la casa de las escogidas, tanto para el Inca como para el Dios Sol. Entonces, esta edificación es sumamente conocida para la época de los Incas, ¿no? Y se dice de que en este edificio se rinde culto a la luna, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos al dios Sol, a la luna, eh, y aparte de ello se sigue respetando lo que era la deidad de Pachacamac en el sitio. Ok, ahora que mencionas el Ayahuasi, ¿cómo es que las mujeres escogidas llegaban a este Ayahuasi? Bueno, existe información en base a las crónicas de que, bueno, las mujeres escogidas que iban a los distintos ayahuasí de todo el imperio prácticamente eran como por crear lazos entre familias, o pertenecían a las élites de las distintas sociedades. Entonces, era por eso, ¿no? O sea, las mujeres escogidas pertenecían a las familias más importantes en los incas. Eh, y es por eso, pero no solamente era como que para el dios Sol, para el inca. Esta institución, en esa edificación se dejaron hacer ciertas actividades, como es la producción de textiles, probablemente la producción de chicha de maíz, y aprendían ciertas actividades que están a cargo de las mamaconas. Por eso que también se le conoce a este edificio como las mamaconas. Ok, Y si tú visitas Pachacamac, lo puedes ver porque es el edificio emblemático al que todo el que visita le llama mucho la atención, ¿no? cuando se habla de las mujeres se dice escogidas. ¿Eso quiere decir de que ellas no iban de forma voluntaria? ¿Estaban obligadas?
Existe todo un debate acerca, inicialmente se dice de que estas mujeres estaban como una especie de esclavos en el Ayahuasca, como que no podían salir y solamente se dedicaban a ciertas actividades, ¿no? Incluso en el Templo del Sol aparecen ciertos sacrificios de mujeres que se asocian o en que pertenecen a la ayahuasca, ¿no? Entonces un grupo era como que se dedicaba a ciertas actividades como la producción de materiales y también se creía antes de que otras iban a sacrificios, ¿no? Como aparece en el Templo del Sol. Pero recientemente hay muchas teorías en base a esta institución y que ya no solamente eran como mujeres subyugadas al poder de los incas, sino que ya tienen cierta autoridad y como cierta institución, o sea, ya son personajes importantes dentro de lo que va a ser esta Huantinsuyo, ¿no? Y entonces estas mamaconas prácticamente se dedican a enseñar las principales actividades, ¿no? De generación en generación. Ok. Justo me comentaste de sacrificios. Y yo te quería consultar. ¿Sí se han encontrado sacrificios humanos entonces? ¿En dónde ha sido? ¿En el Templo del Sol o en algún otro templo? Está el pintado también, ¿verdad? Sí, los sacrificios que te menciono pertenecen al Templo del Sol, ¿no? Son como, pertenecen a excavaciones de 1900 que hace ULE, y en ellos se encuentran mujeres sacrificadas, ¿no? Entonces, este edificio es sumamente importante porque a este edificio cualquier persona no podía ingresar, no podía acceder. Entonces, solamente estaba, en este edificio se rendía culto al sol y había una cierta cantidad de sacerdotes dedicados justo a estas actividades, ¿no? Entonces, cuando se encuentran estos sacrificios, se le asocian tanto que es para el sol, pero pertenecen a la época de los incas, ¿no? Ok. En otros edificios no aparecen. Pero estos sacrificios eran únicamente de mujeres o también habían hombres o niños? Este descanso se conoce porque es de mujeres. No aparecen hombres. Aparte, en Pachacamac tenemos una gran cantidad de cementerios. En lo que es el templo de Pachacamac o el templo pintado en la base, por debajo de este edificio hay un gran cementerio que se conoce también como el cementerio como el cementerio Ule. Y prácticamente en este se encuentran incluso entierros, no sacrificios, sino entierros que van desde el Horizonte Medio o se asocian incluso a la cultura Wari. Ok. Hablando de Wari, me parece que fueron los Wari los que se encargaron de proliferar esta creencia en Pachacamac. Igualmente es todo un debate. Nosotros tenemos un proyecto de investigación que ya va más de 10 años y nosotros principalmente creemos que la importancia de Pachacamac empieza, o sea, se empieza a hacerse conocido desde el Horizonte Medio, ¿no? Con la presencia de los Huari. No se conoce arquitectura o edificios que hayan sido construidos por ellos, pero sí una gran cantidad de estos entierros que son súper simbólicos y aparecen en otros sitios como incluso en Punahuacapucllana y en otros edificios de la costa, ¿no? Ok. Este, ahondando un poco más en Pachacamac, te comento esto que me pasó hace unos días. Yo hace unos días hice una publicación con algunas fotos del santuario y Mm. algunas personas, recibí algunos comentarios de algunas personas quienes decían que estábamos equivocados en pensar de que Pachacamac es un dios, que no ha sido un dios, que no ha sido un oráculo, que esta es una fantasía española. Eh, ¿Qué tan correcto o equivocada es esta afirmación? Y la pregunta sería, Pachacamac, bueno, ya me comentaste que sí ha sido un oráculo, pero realmente ¿cómo es que lo veían? Porque algunas personas pareciera que creen que no es de esa forma y que no ha sido tan importante en la época inca. Bueno, creo que la base para mencionar la importancia de este sitio, uno es por las crónicas,
Y recordar que en las crónicas se hace registro cuando los españoles llegan, entonces ven el sitio en su mayor esplendor, pero aparte de ello hacen un registro de lo que fue antes de los incas. Entonces, en estas menciones se hace referencia a la importancia de Pachacamac como un oráculo y que ya venían desde tiempos atrás. Incluso en estas crónicas se dice de que los españoles cuando llegan buscan oro, buscan riquezas, y lo que encuentran es en el templo de Pachacamac un gran ídolo de madera en un cuarto oscuro y dicen de que había muchas frutas o muchos productos ya que estaban como putrefactos. Olía mal, de hecho. Entonces, sí, aparece, porque eran ofrendas que se hacían, ¿no? Pero era así súper oscuro. Eso es uno, las crónicas. Lo otro es la cantidad de ofrendas que se encuentran en el sitio, y lo otro es en el registro arqueológico. Nosotros encontramos una gran cantidad, no sé, por ejemplo, de platos, de ollas, de aríbalos, que incluso son de la época inca, que eso te demuestra la gran cantidad de gente que iba al sitio. Recordar que los edificios no es una zona de población de viviendas, sino que prácticamente son un conjunto de templos, y para ciertas épocas, ya mucho más tardías, el templo de Pachacamac es el más importante, ¿no? Ok. Entonces, sí podemos ubicar a Pachacamac en el panteón de como los dioses incas, o sea, es un huaca inca, tiene el nivel de dios inca. Es una huaca anterior a los incas, pero se dice que los incas, o sea, el inca principal consultaba esta huaca. Incluso aparecen ciertas estructuras, como ya te dije, pero el Baño Inca y otros edificios que muestran la importancia, ¿no? Que tenía para los incas tener presencia en esta huaca y acercarse a este oráculo, ¿no? Pero sí, o sea, en las crónicas se dice de que los incas hacían sus consultas a esta huaca desde muchos siglos atrás. Ok, ok. Quisiera preguntar acerca de los hallazgos. Me comentas que por supuesto había cerámicas, muchos platos y cosas así, pero leí por ahí que también se han encontrado perros. Sí, como te decía, nosotros en el proyecto de investigación y conservación se manejan distintos proyectos en ciertos edificios, y cada edificio ofrece, después de los trabajos de excavación, distintos materiales, ¿no? El proyecto, por ejemplo, que se hace en el Templo Pintado, ofrece, cuando tú haces la excavación, aparecen muchas ofrendas o materiales sumamente bien trabajados, como son algunos textiles, la cerámica, incluso hay metales o piedras, y este templo está pintado, ¿no? Otros sectores como pueden ser los ingresos o otros edificios, está cubierto por una gran cantidad de basurales, y en estos basurales se ven pues los restos de, no sé, de la actividad de la gente que estuvo en el sitio, ¿no? Como los peregrinos. Entonces hay restos de comida, restos de fruta, restos incluso de camélidos, platos, aríbalos, ollas, cántaros, ¿no? Es que es importante. Y hay otros sectores, por ejemplo, en la calle norte-sur, eh, hacia las pirámides con rampa o cerca a otros edificios, aparecen ofrendas de perros, que esos habían sido estudiados, y son perros con pelo, eh, Yo de quería distintos consultarte acerca de eso, colores, sí. porque se supone que el perro nativo peruano no lleva pelo, pero estos perros que han No. encontrado sí tienen pelo. Bueno, nosotros esa idea del perro sin pelo peruano, que es patrimonio del Perú actualmente, esos aparecen mucho en la costa norte del Perú. Los trabajos que hemos hecho o que se hacen en general en otros sitios arqueológicos
demuestran la presencia de perros con pelo, como los que nosotros podemos ver actualmente, ¿no? No solamente de distintos colores, de distintos tamaños, incluso aparece en la publicación que nosotros hemos realizado, en base a los huesos, se ha hecho la reconstrucción incluso de cómo ha sido el cráneo, cómo ha sido el tamaño de estos ¿Cómo perros, se pudieron y el haber color de visto? los pelos, sí. Incluso me parece que algunos tienen garrapatas, hay otros que están, o sea, se puede sacar mucha información Pero de ¿y esos se tiene materiales. idea de qué época eran? Estos son de la época Inca, Inca, ok. lo que nosotros hemos, o lo que se conoce como el horizonte tardío. Ahí aparecen junto ofrendas, que es importante. En otros sitios aparece también en los basurales, ¿no? Entonces, son distintos, pero siempre el perro acompañó al hombre en tiempos prehispánicos, ¿no? Ok. En la llegada de los españoles, claro, como comentaste hace un rato, fueron de frente al templo a buscar oro, pero no encontraron tanto. ¿Hubo algún tipo de enfrentamiento en este lugar? No se conoce enfrentamientos, incluso se dice de que Taurichumpi, que era un curaca importante que estaba en esa época, los aloja como para hacer una especie de negociación, o sea, no existe evidencia de una invasión violenta en el sitio, tampoco desde la época inca. ¿Ah? Ok, Parece que en Pachacama siempre la negociación estuvo primero, ¿no? ok, ok. Ahora, se supone que fue Hernando Cortés el que llegó a Pachacamac, ¿verdad? Es Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Ah, Pizarro, Hernando el que Pizarro. ingresa a Pachacama y atraviesa desde Jauja a Pachacama, que es el Capañán, hasta el sitio. Y se dice que su ingreso fue por la calle norte-sur hasta los templos y también hasta ese edificio que se conoce como Tabrichumpi, ¿no? Mi pregunta es, se supone de que él destruye el ídolo de madera que encuentra en el templo, pero también ustedes tienen, Sí. me parece de que ustedes habían encontrado otros ídolos, o sea, ahora hace poco en algunas investigaciones. Sí, existe la hipótesis de que en el propio edificio del templo pintado, donde estaba el ídolo de Pachacama, y en otros edificios como la sala central, existen hoyos de postes donde probablemente estarían colocados otros ídolos de madera muy parecidos al que fue el principal. Lo que nosotros tenemos y que hace poco se publicó es uno de ellos, ¿no? El ídolo de Pachacama. Este es el que tienen en el museo de sitio. Sí, ese que aparece en el Museo de Sitio, y hace poco se investigó de que estuvo pintado y que data desde el Horizonte Medio, ¿no? Aproximadamente 750 después de Cristo. ¿Quién lo habría tallado? ¿Los Wari? Esa es una de las dudas que todavía se tienen dentro de los trabajos de investigación, porque algunos investigadores dicen de que Pachacamac se hace importante desde la época inca, otros que es desde la época Ichma, que es antes de los incas. Incluso hay otras hipótesis de que sería un poco más temprano desde el Horizonte Medio asociado a los Wari, recordando también de que en Pachacamac hay edificios Lima, que es antes de los Wari incluso, ¿no? Claro, de hecho en la entrada es el primer complejo de adobitos que está en la entrada del santuario, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos evidencia de adobitos. Aparte, hay otros edificios como el Templo Viejo, el Templo de Urpihuachac, que están hechos con esos adobitos y que pertenecen a esa época, pero los trabajos de investigación eh, pueden permitirnos afirmar que debajo del Templo del Sol, debajo del Templo de Pachacamac y debajo de la Yahuasi podrían existir otros edificios Lima de adobitos, ¿no? Ah, ok. Me comentaste que el ídolo lo encontraron en el templo pintado, pero el templo del sol era donde estaba también
un oratorio. Sí, el templo pintado era para el ídolo de Pachacama, para la deidad de Pachacama. El templo del sol era más para el dios sol, que era ya un dios de la época de los incas, ¿no? Ok, entonces cuando el Inca llegaba y hacía la pregunta en el templo pintado. Sí, en Inca, cuando iba a Pachacama, no solamente se le preparaba ciertos espacios como el Templo del Sol, como en el Templo Pintado, como te dije, incluso hay un baño Inca, está el ayahuasca, o sea, hay una serie de transformaciones que se hace para la llegada del Inca. Y recordar que para los incas, este personaje, el gobernador, el Inca, es la representación, es un semidios, es la representación del dios Sol en la tierra. Claro. Entonces, la importancia que tenía el Inca, ¿no? Es cuando iba a, no solo a Pachacama, sino a cualquier otro sitio de Tahuantinsuyo, ¿no? Ok. Eh, Quisiera hablar de las islas. No sé si es que, entiendo que las islas han sido parte importante, de hecho están en la mitología con Kuniraya. ¿Habrá algún vestigio en las islas? ¿Ustedes han hecho algún trabajo en las islas? Sí, desde el 2016, Rocío Villar, que es una arqueóloga que es parte de nuestro equipo de Pachacama, su especialidad es la arqueología subacuática. Entonces ella desarrolló el proyecto de investigación de las islas de Pachacama, ¿no? Entonces para eso ella transporta en una embarcación pequeña y lo que ella vio fue restos de algunos muros por debajo de la superficie marina encuentra ciertos restos de materiales, ¿no? Entonces, todavía hay mucho por desarrollar en ese proyecto, pero sí, las islas son importantes, aparecen en la mitología, y otra cosa es la relación que había de la población en el aprovechamiento de los recursos, tanto del mar, de las lagunas, como de los ríos. Porque recuerda que en el sitio arqueológico se ubica en una zona súper estratégica donde desemboca el río Lurín, está cerca del Océano Pacífico e incluso tiene una gran cantidad de humedales en su interior. Interesante. Han hallado entonces posibles muros en la misma isla y debajo del agua. Sí, algunos materiales que pueden ser fragmentos de cerámica. Es un trabajo arduo para recolectar estos materiales y recordar también que no pueden realizarse en todas las épocas del año, no depende mucho de la marea. Eso es un trabajo que ya están desarrollando en el proyecto hace varios años. Qué interesante. Qué increíble que hayan llegado. ¿Cómo habrán transportado los diferentes bloques? Sí, ellas la isla es grande, se conoce también porque después en esa isla se producían muchos guanos ya en épocas posteriores. Y sí, es interesante conocer la importancia que tenía este espacio natural, ¿no? ¿Será posible, o sea, no sé, se me acaba de ocurrir algo que puede sonar muy tonto, pero ¿será posible de que en el pasado tal vez no había agua? Porque si recordamos un poco de la mitología de Kuniraya y Cabillaca, se supone que ella se tira con su hija y recién crea el agua y los peces. ¿Estoy en lo correcto? ¿Era así? ¿O recién creaba el alimento en el agua? El mito dice que Kuniraya, ¿no? Cabillaca, ¿no? Cabillaca se tira al Kuniraya agua. era claro, Cabillaca y su hija ingresan al mar y se convierten en esas dos islas, que son las islas de Pachacama, no la grande, la pequeña que es Claro. el hijo, la hija, ¿no? Y después de eso, quien se asocia a la creación de los peces en el Océano Pacífico y aparece mucho en las publicaciones de María Rostorowski, es otra diosa que se conoce como Urpihuacha. Kuniraya, molesto, enfurecido porque Cabillaca no pudo alcanzar a Cabillaca,
toma venganza con la hermana de Cabillaca, que era Urpihuachac, Ujú. que representa esta laguna que te mencioné al inicio. Entonces, como que esta es la diosa que permite la creación de los peces en el mar, no porque los tenía en su estanque o en la pequeña laguna, ¿no? Ah, ok, me equivoqué, tienes razón. Ella fue quien dio los peces y Cabillaca fue en la Sí, isla. Cabillaca es claro, de las Ok, islas. ok. Ok, ya, quería consultarte acerca de un tema que fue bien polémico hasta hace un par de meses, sobre el cambio que dio el Congreso sobre los alrededores del santuario, la modificación de la zonificación por haciéndole una comercial. ¿Qué es lo que pasó y qué tanto Eh, afectaba este cambio de zonificación al santuario? bueno, ese tema no lo he visto personalmente mucho, pero definitivamente permitir esa transformación del espacio iba a cambiar totalmente el paisaje que nosotros tenemos, que es cultural, ¿no? Con el sitio arqueológico y natural, con lo que es los humedales, el océano Pacífico, el río, ¿no? Y eso es irreversible, no solamente en el espacio, sino lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos en el sitio se iba a perder, y lo otro es todo ese paisaje tan importante que nosotros tenemos, ¿no? Actualmente ya se han hecho muchas acciones para impedir esto, y se está haciendo una nueva zonificación para que se respete estos espacios como patrimonio natural y cultural. ¿Y qué tal el crecimiento urbano? ¿Qué tanto les ha afectado al complejo? Justamente por eso es que aparece toda esta problemática, que Pachacamac se ubica en el Valle del Urín y pertenece a la ciudad de Lima. Y este es uno de los pocos valles verdes que se conservan en la capital. Entonces es una lucha por mantener, por conservar lo poco que queda de este espacio natural, ¿no? Entonces, creo que ahí va la importancia de por qué defender toda esta zona, ¿no? El crecimiento urbano, bueno, prácticamente hay una ocupación sobre parte que fue, de lo que fue el sitio, que ya inicialmente fueron asentamientos, pero hoy ya son viviendas que tienen muchos años de presencia, pero la ley nos ha permitido proteger el perímetro del sitio, que ya no puede ser invadido, porque ya está, o sea, ya lo protege la ley, como a Actualmente ya no diferencia de tienen otros ningún sitios. problema de invasiones ni nada por el estilo. Las invasiones siempre son amenazas, ¿no? Pero creo que actualmente la ley ya defiende este perímetro que nosotros tenemos, que son de 465 hectáreas, ¿no? Wow. Sí, es bastante. Pero estas 405 no son solamente lo que nosotros podemos visitar del santuario, ¿verdad? Creo que también es lo que está al frente, ¿correcto? Sí, es todo cuando uno va a Pachacama, está la zona monumental, que es prácticamente el área que ya ha sido excavada, y donde está el circuito de visitas, donde está el museo, pero frente a la Panamericana, a la antigua Panamericana Sur, Ujú. aparece toda esa pampa cubierta de arena, y por debajo están otros edificios, ¿no? Entonces también esa es parte de las 465 hectáreas. Ok, hablemos no de todas las hectáreas, pero de solamente el circuito de visita. Este circuito, ¿cuánto creen que ha sido recuperado? ¿Cuánto creen que les falta por recuperar? Porque cuando uno lo visita, yo creo que muchos nos quedamos con la impresión de que se ven muchos muros totalmente caídos y muchos otros totalmente tapados. Bueno, el circuito de visita se hace desde el año 60. Nosotros, bueno, desde la dirección de Denis Scott, ya se han hecho muchos trabajos de conservación,
de puesta en valor y se ha trabajado mucho el circuito turístico, se han aperturado nuevos circuitos y se han cerrado otros donde antes podían ingresar los autos o los buses, ¿no? Para proteger las estructuras. Hay mucho trabajo de conservación en este sitio y principalmente asociado a algunas partes del circuito, pero sí que de las excavaciones yo creo que es menos del 30% de la parte monumental que se conoce, y siempre hay que hacer trabajo de conservación y trabajo de puesta en valor para que los visitantes conozcan el edificio, ¿no? Los edificios del sitio. Bien. Y la parte que está al frente, lo que no pertenece al círculo de turismo, es aún se están haciendo trabajos o se piensan hacer trabajos en algún momento para recuperar esa zona. Sí, se han hecho algunas intervenciones pequeñas de excavaciones arqueológicas y después se han vuelto a tapar. Se han hecho algunos trabajos de conservación porque por ahí atraviesa la tercera muralla y hay unos trabajos de conservación muy pequeños, pero en nuestros programas de investigación todavía estamos viendo el área monumental. No hemos visto en la parte de afuera, pero actualmente contamos con otras metodologías, porque se utiliza el dron y unos software importantes, especiales, que ya se puede hacer otro tipo de estudio que no necesariamente necesita de excavaciones en la zona, ¿no? Ok. ¿Y actualmente hay investigaciones en curso? Sí, tenemos un programa, ¿no? De investigación que se divide en distintos proyectos, en distintos edificios. Estamos actualmente preparando el nuevo programa porque nosotros contamos con programas cada 5 años. Entonces ya se ha finalizado uno, estamos empezando el nuevo programa, estamos diseñando las zonas a intervenir y ya estamos en ese proceso, ¿no? Ok, ok. Um, y quería preguntar sobre el MUNA. ¿Qué pasa con el MUNA? ¿El MUNA ha afectado la construcción del Museo Nacional de Arqueología, ha afectado en algo a la zona arqueológica? Bueno, el MUNA es un museo totalmente independiente de nosotros, del Sitio Arqueológico de Pachacama. Para la edificación de este museo, tengo entendido que contó con un montón de proyectos previos que han sido los monitoreos, las evaluaciones, ¿no? Durante el proceso ya de la construcción. A nosotros se ha tomado todas las precauciones para que no afecte el sitio arqueológico y tampoco el museo, ¿no? Ha sido un proyecto que ya ha tomado muchos años y ya está pronto a aperturarse, ¿no? Ok. Pero no le ha afectado para nada al complejo, porque se supone de que hubieron muchas personas que se quejaban o hubo muchas controversias con respecto a este museo. Sí, bueno, siempre hay bueno, esos comentarios o esos intercambios en cuanto a la creación de este MUNA, pero al santuario arqueológico no afecta porque, como te digo, se hizo un trabajo previo, tanto de ver, de delimitar los sectores donde sí se podía hacer el MUNA, y aparte de eso es totalmente independiente del Museo Pachacamac por ahora, ¿no? Ok, Nosotros tenemos un museo que ve parte del sitio arqueológico, entonces el MUNA va a ser algo que ya, como tú lo dices, también, o sea, el Museo Nacional, ¿no? Entonces va a albergar una gran cantidad de colecciones de distintos sitios del Perú. ok, ok, interesante. Por último, quisiera saber, yo no sé si tal vez ustedes sepan si el Estado piensa recuperar o en sus investigaciones, si ustedes como museo piensan recuperar lo que le pertenece al Camino de Capañán, que obviamente está muy cerca a ustedes. Bueno, en el Ministerio de Cultura y nosotros también
Formamos parte de un programa más grande que es el programa Capayán, que ven todo lo que es el camino Inca, que va desde Lima hasta la sierra, por donde atraviesa todo este camino Inca, ¿no? Existe actualmente un proyecto que es de tramo, que incluso desde Pachacama hasta Jauja. Entonces, si hay un trabajo de recuperación, de trabajo con la comunidad, recuperación de sitio y también recuperación de ciertas tradiciones, ¿no? Pero eso ya es un programa del Ministerio de Cultura. Ah, ok, Nosotros somos más de sitio arqueológico, ¿no? claro. Ahora que mencionas ¿la comunidad se ha involucrado en algo con el sitio arqueológico de Pachacamac? ¿Ustedes han tenido ayuda o han trabajado en conjunto con ellos? Por supuesto que sí, yo creo que si visitan la página web del museo, ahora que, bueno, como todo este proceso en la pandemia nos ha permitido mostrar un poco más todo lo que ha sido el trabajo con la comunidad, hay varios proyectos, hay uno que es de artesanías y la producción de algunos textiles, ¿no? Como eh, que es de CISAN, que es una asociación de mujeres artesanas, que son de la comunidad y que ya han alcanzado un vuelo súper importante. Actualmente tienen proyectos incluso con la TAM. Cuando tú ves el catálogo de la TAM, ves sus productos, eso les ha ayudado mucho a crecer, tanto como comunidad como también económicamente. Hay otro proyecto importante, que es el del Visitur, que se Ah, trabaja con chicos de la localidad que también ofrecen ciertos servicios como acompañantes en algunos circuitos. Después se hace trabajo con los distintos colegios, hay trabajo con la municipalidad, entonces es un trabajo de años que ya ha costado involucrarse y congeniar un poco con la comunidad, ¿no? ok, ok. Hace algunos años el Fondo Mamacona, que está cerca de ustedes, realizaba muchas fiestas, muchos conciertos. ¿Alguna vez se vio afectado el complejo por alguna actividad de esta? Bueno, los conciertos en sí lo que provocan es con el sonido, pueden afectar a los edificios, pero eso ha ido disminuyendo ya con el paso de los años. Bueno, como tenemos un cerco que nos protege, no ha habido el ingreso de personas al sitio, ¿no? Pero, y tampoco ingresan por el santuario, entonces eso nos defiende un poco, pero sí, más que todo era la bulla y el sonido, porque recuerda que nosotros contamos con espacios naturales donde están las aves, donde hay animales, también, o sea, no solamente son edificios, también hay espacios naturales y esto a veces afecta un poco, ¿no? Las aves em, y distintas especies en Pachacamac. Recuerda también que nosotros tenemos perros, tenemos llamas, alpacas en el sitio, ¿no? ¿Qué fauna había en el lugar? Bueno, como se dice en las crónicas, en la laguna probablemente peces. Después hay lagartijas, hay distintas aves que también estaban de paso por la laguna y que también probablemente se conectaban con lo que es los pantanos de Villa. Otro es que está lo de río, ¿no? Hay muchas especies de río. Y lo otro que son las lomas. La importancia de las lomas, que hay especies de lomas también por ahí, ¿no? Nosotros en la evidencia arqueológica tenemos restos, como te dije, de llamas para el consumo, para la carga. Hay restos de perros también, ¿no? Que han acompañado a los hombres. ¿Qué otra cosa? Bueno, restos de peces en grandes cantidades, crustáceos, moluscos.
Entonces hay una diversidad muy grande en cuanto a especies en el sitio, ¿no? También, supongo, deben haber encontrado Spondylus. Sí, el Spondylus no es de la costa central de Perú, pertenece más a aguas cálidas del norte y aparece un montón en el sitio, más que todo en los edificios como ofrendas, en los templos aparece mucho como ofrendas, ¿no? E incluso otra de las piezas más importantes del museo es la puerta de Pachacama, y en esa puerta hay espóndilos que están tejidos encima, ¿no? Entonces hay una colección de espóndilos muy importante en el museo y aparece hasta en la actualidad en las excavaciones, en los Di- templos. Disculpa, no, de la puerta no tenía conocimiento. ¿Qué características tiene esta puerta o dónde la encontraron? Aparece cerca al ídolo en el templo de Pachacama. Es una puerta hecha con carrizos, con textiles, y encima están cosidos espóndilus, ¿no? Si visitas la página web, tú lo puedes ver, porque incluso creo que ya está para verlo en 3D, y tiene evidencia de que hubieron metales también que se los han llevado, ¿no? Ok. Posiblemente lo han guaqueado, pero es una de las piezas más importantes del sitio. Qué interesante. Ok. Y no sé si quisieras aprovechar este tiempito para tal vez comentarnos algo que tal vez nadie sabe o solo ustedes o solo quieres invitar al público a que los visiten. Sí, bueno, el museo, el sitio arqueológico está abierto a la visita, como decimos, presencial, lo que es previa inscripción en estas épocas, pero podemos aprovechar mucho de las actividades y de las cosas que se van difundiendo tanto en el Facebook, en el Instagram, en la página web del museo. Hay mucho material por conocer del sitio arqueológico, del museo, y también sobre nuestro trabajo de investigación tanto en campo con excavaciones arqueológicas, el trabajo de conservación. Después hay trabajo de conservación de las piezas arqueológicas, hay trabajos con la comunidad, el trabajo educativo, incluso pueden ver un poco más lo que es lo de CISAN, lo del Visit Tour. Esa información está muy presente en nuestros medios digitales, entonces aprovecho la oportunidad para invitarlos a que lo visiten. Está muy interesante, es mucho de lo que nosotros ahora estamos presentando, ¿no?, en estas redes. Ok, ok. Ok, amigos de Sobre Huacas, ya escucharon, pueden visitar la página web para conocer aún más sobre Pachacamac y sus trabajos. Por mi parte, queda agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Y pues bueno, yo creo que eso es todo. Espero que la gente haya podido tomar atención y aprender algo más. Y supongo que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos con todos.